Grad 32, Williams BMW, 8. Kunstberatungsleiter, Konstruktürmeisterschaft, ebenfalls voran, der Pfarrer, Herzog, Cavi, cavo, tacca. Vai. Dann kommt die Einführungsrunde. So, jetzt sind es noch genau 2 Minuten. Zumindest. Die letzten Handgriffe jetzt noch angelegt. Die Außensetzung der Mobilität ist immer wirklich. Hier einer noch mit einem Westen drüber, dass der Wagen noch schöner geht. Auf alle Fälle. Hier das Feld der 22 jetzt darauf warten, die auf super schnell durch könnte jetzt so. Das ist ja rein. Physik und Debatte. Das wird heute spannend. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt noch mit 3000 gesehen haben. Es geht viel spannend weiter. Gleich kommt das. Muy buenas tardes desde el circuito de Spielberg, en Austria, donde está a punto de comenzar el 6º Gran Premio de la temporada del Mundial
de Fórmula 1. Como pueden ver, hay gran expectación en los boxes por ver lo que ocurre en esta carrera en la que Michael Schumacher ha vuelto a conseguir la pole position, pero atención porque ahí están los dos Williams candidatos a impedir que Ferrari vuelva a proclamarse campeón del mundo este año. Sorpresa porque los McLaren están muy atrás. Esta es la vuelta de calentamiento, los coches están llegando ya a la parrilla de salida. Hace un día estupendo aquí en Austria, cosa extraña porque en los años anteriores llovía bastante. Y antes de que se ponga el semáforo en verde, una breve publicidad y estamos de nuevo con ustedes enseguida. Colocándose ya todos los coches en la parrilla de salida, no ha habido ninguna novedad. Recuerden, en Barcelona, con la introducción del control electrónico de tracción y de la salida lanzada, algún coche tuvo algún problema, en concreto el de David Coulthard. Hoy parece que no ha habido problemas, todo el mundo esperando que el semáforo se ponga en verde y vamos a escuchar ese sonido característico de las nuevas salidas con lanzamiento de salida. Problemas, dos coches, tres, cuatro coches se han quedado, los dos Jordan, un Sauber y un McLaren. Ojo a la curva, los dos Williams delante. Vaya salida han hecho Montoya y Ralf Schumacher, que han adelantado a Michael Schumacher. Los coches que no arrancan es Mika Häkkinen. Nos da la impresión de que es Mika Häkkinen el que se ha quedado en la parrilla de salida, además de los dos Jordan. Advertíamos que estos controles de salida electrónicos no están funcionando bien. Los coches llegan a la segunda curva, que ayer dio muchísimos problemas en la sesión de entrenamiento. Salida limpia, lo contrario a lo que ocurrió en la carrera de Fórmula 3000, donde 10 vehículos se quedaron en la primera curva, en una de las grandes montoneras que se recuerdan en la competición. Entre ellos el español Antonio García, que estaba tercero, había adelantado un montón de rivales, y uno de ellos, que venía por detrás, se pasó en la frenada y se llevó por delante al piloto español. Ahí está Mika Häkkinen diciendo que no con la cabeza, que su coche no arranca. Los safety a pista. Los nuevos mecanismos que se han introducido en la Fórmula 1 parece que no han llegado todavía a funcionar de forma correcta. Y qué salida más extraña, con cuatro coches que se han quedado ahí. Afortunadamente, los pilotos que precedían a estos coches tuvieron tiempo de verlos y de esquivarlos. Ese es el punto en que ustedes ven donde está Mika Häkkinen. Se han quedado el McLaren del finlandés, se ha quedado también el Sauber de Nick Heidfeld. Tienen problemas para sacar de esa pista al finlandés, no se mueve. También se han quedado fuera en este inicio de carrera los dos Jordan, tanto el de Jarno Trulli como el de Hein-Harald Frentzen. Recordemos que se incorporan a la carrera por los boxes. Claro, recordemos que el hispano-alemán ya tuvo problemas con este control de tracción, con esta salida lanzada en el circuito de Cataluña. Vean qué problemas, porque se ha quedado bloqueado totalmente este McLaren Mercedes de Mika Häkkinen, y el director de carrera ha decidido lanzar el safety a pista para neutralizar la carrera. Además, Mika Häkkinen no podrá seguir en pista porque ya está recibiendo ayudas exteriores. En efecto, con sus manos dice que el coche no va, que el coche no arranca, que no le pueden desbloquear la marcha. Vamos a ver cuál es la decisión, ¿no? De momento no parece que los Jordan puedan tampoco incorporarse a pista. Intentaban la salida desde boxes, ese es igual que el Sauber, pero no va a poder ser porque han recibido ayuda de los comisarios, han sido tocados por los comisarios. Luego esos coches no pueden volver a carrera y observamos desde el helicóptero lo que ha tenido que hacer Pedro Martínez de la Rosa para no chocar con los coches que le precedían y que en zigzag intentaban evitar. Ahí está, como Pedro aguanta por el lado bueno, se va por la derecha, por la parte más sucia de la pista, recordemos, y cómo han tenido que tener un cuidado exquisito. La buena salida también de Fernando Alonso, que ha conseguido mantener la posición ante Fisichella y ante... Ahí está. Y vaya salida de Ralf Schumacher, que enseguida se ha puesto segundo, porque Juan Pablo Montoya está liderando esta carrera neutralizada. Desde el coche de Villeneuve vemos esa salida y cómo ha esquivado. A punto ha estado de impactar con uno de los Jaguar, creo que el de Eddie Irvine, porque se ha colocado sexto Irvine. Vamos a verlo repetido otra vez. En efecto, cómo sortean en zigzag. Bueno, nadie se espera que se quede. Casi se toca con Michael Schumacher, y cómo luego Coulthard tiene que levantar el pie. Y se le cuelan los dos Ferraris. En efecto. En cambio, Pedro Martínez de la Rosa se ha visto perjudicado por esa melee que ha habido al final de la recta. Ha tenido que levantar el pie, y como Erja, la esposa de
Mika Häkkinen decía también que no con la cabeza. Ahí vemos la salida desde el coche de Ralf Schumacher, como él intenta ponerse por delante de Montoya, y vamos a ver cómo llegan a la frenada, cómo ha apurado la frenada el colombiano, cómo ha arriesgado, ha frenado muy bien, y el colombiano de momento líder de la carrera. Siguen luchando con el coche de Häkkinen. Los comisarios dan como retirado a Hein-Harald Frentzen y al finlandés, por lo tanto ellos dos estarían ya oficialmente fuera de la carrera. Todavía seguirían a una vuelta por esos problemas Jarno Trulli y Nick Heidfeld, el de Jordan y el de Sauber. Carrera complicada, Jesús, porque pensábamos que esa primera curva donde ayer hubo... Sí, estoy mirando en boxes a ver si hay algún movimiento de mecánicos, pero no, ya han metido esos coches en boxes, están retirados, no así el de Trulli y el de Heidfeld, bandera amarilla, el coche de seguridad que sigue en pista, los pilotos que hacen zigzag para mantener la temperatura de las ruedas, algo que va a ser definitivo e importantísimo en este circuito, que es todo lo contrario al de Barcelona. El de Barcelona es una auténtica lija, desgasta los neumáticos, los pule. Aquí no se desgastan los neumáticos porque es un asfalto que ellos llaman de mantequilla, absolutamente deslizante. Y estén ustedes atentos porque en esta vuelta el safety va a entrar nuevamente en boxes. Veremos si enciende las luces, por lo menos los comisarios están anunciando eso por los monitores de información. Están diciendo que en esta vuelta posiblemente entre el safety a boxes y será nuevamente lanzada esta carrera que, como decíamos, se preveía interesante en la primera curva y lo ha sido ya en la parrilla de salida. Eddie Irvine sorprendentemente se ha colocado en sexta posición. Se va el coche de seguridad. De nuevo la carrera vuelve a ser competida. Y no hay cambios en la clasificación. Venían ya muy estirados todos los pilotos. Ahí va Pedro Martínez de la Rosa. Y observamos cómo Alesi en la cola del pelotón intentaba adelantar a Tarso Márquez. Fernando Alonso conserva su 16ª posición. El Arrows de Verstappen por delante de Pedro Martínez de la Rosa. Un Pedro Martínez de la Rosa que nos advertía que iba a hacer unas malas primeras vueltas porque iba absolutamente cargado de gasolina. Iba a salir hasta arriba de gasolina. Sale Häkkinen. Sale Häkkinen, bueno. Sale Häkkinen, aunque le daban como retirado los comisarios. Le habían dado como retirado, pero vuelve a pista después de haber conseguido poner el coche en marcha. Lo que es la electrónica, Jesús, se ha quedado, pero es que bloqueado, enganchado al asfalto, el McLaren. Y además ha debido tener algún problema de cambio. Porque una cosa es que el motor no vaya, y otra cosa es que no se pueda desengranar una marcha que ha quedado metida y por lo tanto el coche quede bloqueado. Veíamos fugazmente a Hein-Harald Frentzen dentro de su box, bastante molesto porque no ha podido salir. Montoya, que sigue liderando. Ahí están las diferencias después de 4 vueltas. Mira Barrichello enseñándole el morrito a Michael Schumacher, diciéndole que él puede ir todavía más rápido. Sexta posición para Eddie Irvine, 12ª para De la Rosa, 16º puesto para Fernando Alonso. Y problemas para Trulli, uno de los favoritos también en esta carrera. Trulli, que era 19º, estaba luchando con Fisichella. Se quedó en la salida con problemas electrónicos. Intentaba desde atrás sumarse al pelotón, ir adelantando posiciones, pero su coche con las ruedas todavía frías no ha podido soportar la presión que el italiano quería meterle y se ha salido de pista. Y vemos al intentar adelantar a Pedro Martínez de la Rosa. Sí. Bueno, mejor que lo que ocurrió en Barcelona, que al intentar adelantarle Frentzen, pues se fueron los dos. Pero eso es problemático porque ya uno que iba por delante, concretamente Villeneuve, había sacado y vuelve a entrar Häkkinen. Abandona. Sí, abandona. El problema que decimos es que cuando se hacen estas excursiones se llena muchísimo de tierra el asfalto y ya por sí que es deslizante, aún lo complican más. Es precisamente en la curva número 1 del circuito, la curva que más problemas dio durante los entrenamientos, la curva que ayer en la carrera de Fórmula 3000 se tragó a 10 de los participantes. Hoy la han superado con limpieza. ¿Cómo van los Ferraris por las paredes? Se van subiendo a los pianos. Apurando porque ahí se llega en sexta a 300, hay que bajar a segunda y tomarla a 120 kilómetros por hora. Y qué sorpresa la de Verstappen, que con un coche rapidísimo. Barrichello por Schumacher, sin apenas apoyo aerodinámico, y como Barrichello le enseña una y otra vez la bigotera de su Ferrari a Schumacher, como metiéndole prisa al jefe, diciendo venga, que podemos más. Porque es que Verstappen viene detrás de ellos como una bala, está marcando vuelta rápida el holandés con el Arrows. Ahí está Mika Häkkinen, quitándose el verduguillo. Bueno, pues con esto Mika dice prácticamente, ya lo había dicho, pero dice prácticamente adiós a la temporada. Ahí está Verstappen
metiéndole prisa al Ferrari de Barrichello. Cómo ha cambiado el panorama en la Fórmula 1. Antes eran los McLaren los que estaban en cabeza, compartiendo el podio con los Ferrari. Esta temporada se han sumado a esa lucha y lo tienen los Williams, que de momento y de forma audaz y de forma redonda, vamos a decir así, han tenido una salida muy brillante y están por delante de los Ferrari, aunque todo puede ocurrir todavía, porque como vimos en Barcelona, hasta que no baja la bandera a cuadros, no se sabe quién puede ganar. Aquí son 71 vueltas, llevamos 7, esta es la número 7, quedan 64 por delante. Atención a Verstappen, que va muy fuerte, que va metiéndole presión a Barrichello. Barrichello cumple con su trabajo, cumple con su misión de evitarle problemas al jefe. A Schumacher ya le han debido advertir desde boxes que viene muy fuerte Verstappen y que va a tener que acelerar el ritmo de la cabeza de carrera, algo muy difícil porque en estos momentos los monoplazas van absolutamente cargados de gasolina, con mucho peso. Los neumáticos, aunque están nuevos, tampoco tienen la temperatura adecuada, y Verstappen, con un coche que este año ha tenido sus altos y sus bajos, más bajos que altos, está hoy dando la sorpresa en esa quinta posición. Ahí vemos también a Irvine, cómo se las ve con Panis, Villeneuve, Raikkonen. Irvine que intenta adelantar a Oliver Panis. Lo consigue, no lo consigue, se mete entre Villeneuve y Panis. Detrás de ellos Enrique Bernoldi. Los Arrows están yendo muy bien, Jesús, porque Verstappen está marcando velocidades punta muy altas y también los mejores parciales en el segundo y tercer sector. Pero eso tiene una explicación técnica, y es que son los coches que menos apoyo aerodinámico llevan en esta pista. Esta pista es una pista con muchas rectas muy fuertes, apenas 2 frenadas intensas, esta que están ustedes viendo de final de recta, y la curva Remus a la que se enfrentan acto seguido. El resto del circuito son unas curvas suaves. Ahí vemos a Irvine luchando con Villeneuve. Entonces los Arrows siempre se han distinguido por llevar muy poco apoyo aerodinámico, es decir, en las rectas corren mucho, pero luego tienen problemas en las curvas donde tienen que frenar bastante. Expliquemos qué hacen los españoles. De la Rosa es 12º, está a 2 segundos, 9 décimas de Bernoldi, de esa lucha que ustedes veían, y por detrás, no muy lejos, se encuentra Fernando Alonso, 16º, luchando a 7 décimas de segundo con Jason Button. La pregunta que sobrevuela en estos momentos el circuito es cuál será la estrategia, la táctica de repostaje de cada equipo que decida el resultado final de esta carrera. Cuánto tiempo van a tardar en entrar en boxes los Williams, cuánto tiempo o cuántas vueltas van a dar los Ferrari. Los dos equipos llevan neumáticos diferentes. Los Williams llevan Michelin, neumáticos que se han mostrado mucho más competitivos en pistas abrasivas y con calor, pero que se degradan antes. Bridgestone apostó más por la durabilidad, la resistencia del neumático. Vamos a ver qué es lo que pasa. De momento tenemos al colombiano Juan Pablo Montoya, al negro, un hombre que la mitad de la temporada la pasa en Madrid junto a su novia, está estudiando allí, nos hace visitas constantes a España Juan Pablo. De momento comandando la carrera, vean los frenos al rojo vivo, con prácticamente 2 segundos de ventaja sobre su rival, aunque compañero de equipo, y lo decimos así bien dicho, Ralf Schumacher. Ayer Montoya, en las declaraciones en español para el Unilateral de Televisiones, declaró cosas que no hizo en inglés. Dijo: es un honor para mí estar por delante de Ralf Schumacher en la línea de salida. Por cierto, que hoy ha estado limpiando en el warm-up literalmente su zona de salida. Cada vez que pasaba por el muro se tiraba a la derecha para limpiar su zona. Y es que este circuito es un circuito rodeado de árboles, es un circuito muy bonito. Está situado en las montañas, hay mucho polen. Cuando llueve un poquito de barro, y había llovido estos días, había caído mucho polen, estaba muy sucio. Ahí están tranquilitos los mecánicos de Ferrari, esperando que empiece la movida de los repostajes, hasta que esa movida llegue. Unos segundos de publicidad y volvemos enseguida.
Ahí están viendo cómo Jacques Villeneuve, al intentar adelantar a Pedro Martínez de la Rosa, ha hecho un trompo, ha derrapado. Vemos esa repetición. Pedro Martínez de la Rosa ha podido por poco esquivar el encontronazo con el piloto canadiense. También ha roto con avería, con problemas posiblemente de suspensión o de tracción, de control de tracción electrónico, Ralf Schumacher, que acababa de dejar la carrera, que iba en segunda posición, con lo cual nuevo golpe de teatro, nuevo cambio en la clasificación. Ahora va por delante Montoya, pero observen cómo los Ferrari se le están echando literalmente encima al colombiano, que a duras penas aguanta ahora el empuje, el ataque despiadado de Michael Schumacher. Por detrás Barrichello, y en cuarta posición, la sorpresa de hoy, Jos Verstappen, el piloto holandés. Ahí Cedel le ha abierto la puerta, pero no le ha dado terreno suficiente al alemán. Vamos a ver, porque Schumacher da la impresión de tener un coche mucho más equilibrado que el colombiano, que le ha podido pasar a los Williams, que han tirado de forma tan radical en las primeras vueltas, se han marchado y ahora han perdido la comba, Pedro. De hecho, esta mañana Ralf Schumacher se quejaba de problemas en el motor de su T-Car, de su coche de reserva. Parece que esos problemas en el motor alemán también pueden haberse reproducido en su coche de carrera, pero es que lo que está claro es que Michael Schumacher quiere dar caza a Juan Pablo Montoya, aunque Verstappen es el claro peligro, es el hombre que estaba rodando más rápido. Ahora Montoya es 2 décimas de segundo más lento por vuelta que Michael Schumacher y 1 décima más lento que Jos Verstappen, el cuarteto de cabeza, dando espectáculo en A1 Ring. También viajando en el mismo tren, en el tren de cabeza. Ahí va el intento por fuera de colocarse en la mejor posición para el adelantamiento en la siguiente curva. Montoya no ha cedido, no le ha dejado los centímetros suficientes para que el alemán terminara de colocar su coche de forma adecuada. Lo intenta ahora de nuevo, por fuera, por la parte sucia. Barrichello sabe que tiene que levantar el pie, que tiene que cederle el paso a su jefe. Ahí está, ahora sí que ha conseguido la parte buena. Cuidado en esta Tampoco bajada. tiene que levantar el pie Schumacher. Los ataques son constantes, como se está defendiendo con uñas y dientes el piloto colombiano. Barrichello, que también le está diciendo a su jefe que viene por detrás Verstappen y como un auténtico rayo. Ya Coulthard, como se están estorbando ahí todos, y Raikkonen. Pues Coulthard y Raikkonen han aprovechado ese lío que hay en cabeza para unirse al pelotón de escapados, al pelotón de fugados, que en estos momentos se reparten los puntos de esta carrera, de esta sexta prueba de la temporada. 13 vueltas, y ahí tenemos lo que todos los espectadores y aficionados deseábamos ver en la Fórmula 1 desde hace tiempo, una carrera disputadísima con 6 coches peleándose por la victoria. Esto sí que es Fórmula 1, 6 coches luchando en apenas un segundo entre ellos de diferencia, luchando por una primera posición que tiene Juan Pablo Montoya, que está defendiendo con uñas y dientes el colombiano, pero la presión de Schumacher es muy fuerte. En décima posición, bandera negra. Vamos a ver a quién le han sacado bandera negra. Al coche número 12. Jarno Trulli. A Jarno Trulli, al piloto italiano que se salió de pista. Bueno, que falló primero en la salida, no le arrancó el coche, luego se incorporó por los boxes, luego se salió de pista y ahora ya le han enseñado bandera negra, porque debe ser un peligro. El director de carrera ha debido juzgar que es un peligro para el resto de participantes, sobre todo en una carrera tan bonita y tan emocionante como la que estamos viendo, en la que, atención Pedro, por ahí viene también Oliver Panis, que en cualquier momento puede añadirse al grupo y pueden formar pues lo que podríamos llamar los 7 magníficos en busca de la victoria aquí en Austria. Emocionante, con 14 vueltas disputadas este gran premio. El motivo de la exclusión, hace tiempo que no veíamos una bandera negra en Fórmula 1 para Jarno Trulli, ha sido porque el italiano ha salido desde la zona de pit lane cuando el semáforo todavía estaba en rojo. Por lo tanto, se ha adelantado a la orden del director para que saliera desde pit lane, y ese ha sido el motivo de la exclusión de carrera de Jarno Trulli. Ahí está Michael Schumacher adelantando, aprovechándole el rebufo al colombiano, que no cede, se pasa de frenada, se pasa de frenada y tocó a Michael Schumacher. No cedió el colombiano. Qué orgullo el del piloto sudamericano. Tendría que haber levantado el pie. Coche alcanzado, coche adelantado. Vamos a ver, porque esta maniobra va a traer muchas consecuencias, sobre todo muchos comentarios. No cedió la mano el piloto colombiano, que se pasó de frenada llevándose por delante a Michael Schumacher, que evitó el accidente levantando también el pie y saliéndose de la pista. Maniobra espectacular, divertidísima, emocionante de lo que es el automovilismo
en estos momentos, con la llegada de nuevos pilotos, de nuevos valores y con la incorporación de Williams a los equipos de cabeza. La acción entre Montoya y Schumacher, el que ha salido perdiendo es el colombiano. Ahí le ven luchando ahora con Bernoldi, luchando por la octava posición. Barrichello es el líder, Verstappen segundo, Coulthard tercero, Raikkonen cuarto, Panis quinto, Michael Schumacher sexto, y tras ellos, ahí luchando por la octava posición, lo ven ustedes, Montoya y Bernoldi. Qué vuelco ha dado la carrera, los dos Williams estaban delante, se caía Ralf Schumacher y ahora Montoya, aguantando el empuje de Michael, se ha ido fuera en la curva fatídica, en la número 1 de este trazado de A1 Ring. Se están cumpliendo los vaticinios que decían que la incorporación del control de tracción electrónico podía igualar muchísimo a los equipos, podía reducir esas grandes diferencias que había hasta ahora. Pues de momento hoy lo estamos comprobando con un Verstappen, con un Arrows que, vamos, no iba ni para atrás al principio de temporada, y vemos la repetición de esta maniobra, que bien lo ha hecho Schumacher. Pero es que estaba fuera ya. Sí, pero iba por la trazada sucia. Y cómo ha cortado, no ha levantado Pablo. el pie. ¿Cómo han cortado? No ha levantado el pie, estaba adelantado. En estos momentos ahí ya estaba adelantado, y ahora coche adelantado tenía que haber levantado el pie. No, es que ahora le cortará, verás. Con el reglamento, y ahí levanta el pie, no frena. Y dice, recto, se le va. Y va por la parte sucia además. Claro, se le va, y claro, lo que hace es entorpecer. Bueno, pues habrá reclamaciones, los comisarios hoy tienen trabajo. Ahí está la pasada de frenada del colombiano, cerrándole el paso, taponando a Schumacher, que no ha podido trazar en una trazada que había conquistado limpiamente. Y la alegría de los mecánicos, que felicitan la maniobra del colombiano. Schumacher responde marcando vuelta rápida, Bernoldi a pits, Bernoldi a boxes, vuelta Schumacher 17 y Bernoldi que ha roto. Bernoldi ha intentado seguir el ritmo de Montoya y ha roto, y ahora es Michael Schumacher en cabeza, en solitario. En el sexto puesto y en solitario, sin nadie por delante, el que está marcando vuelta rápida, y lo tienen. Ahora va a intentar adelantar a Oliver Panis. Barrichello esperando la llegada de su jefe. Pero Barrichello tiene que ir con cuidado. Panis no va a ser tampoco tarea fácil, ¿eh? Y Barrichello tiene que ir con cuidado porque Verstappen está rodando una décima de segundo más rápido que el brasileño. Y tan solo le lleva 4 de ventaja, lo que quiere decir que como se despiste y como espere al jefe, como levante el pie para facilitar la tarea de equipo con Schumacher, lo va a tener complicado, porque supongo que le habrán dicho que haga un poquito de tapón delante, que no tire mucho, para que Schumacher pueda de nuevo incorporarse a ese tren de cabeza que se ha roto desde que el colombiano Juan Pablo Montoya decidiera no dejarse adelantar por Schumacher, obligando al alemán a salirse de pista junto a él. Y no es que nos olvidemos de los pilotos españoles, pero es que la emoción está ahí. Hacía tiempo que no veíamos 6 vehículos luchando por la posición delantera de la clasificación. De la Rosa es 11º, está luchando con Villeneuve, que le ha vuelto a adelantar, y está a 8 segundos, 7 décimas del canadiense. Fernando Alonso es 15º, está luchando con Jenson Button, está a 8 décimas de segundo del piloto inglés de Benetton Renault. Alonso, que se mantiene por delante de Márquez y de Hayfield. Hayfield ha debido tener también algún problema, ha perdido mucho terreno, incluso ha entrado o está a punto de entrar en boxes porque está girando muy despacio, pero la carrera, la emoción está en la cabeza de esta competición. Ahí tenemos precisamente a Nick Hayfield, que va por detrás de Fernando Alonso. Ese es de la Rosa. Pues a Hayfield lo dan el monitor en el puesto 17, debido, sí, a una vuelta perdida. Claro. A una vuelta perdida, y se ha incorporado a pista por detrás de Pedro Martínez de la Rosa. Volvemos a la cabeza, ahí está Barrichello, seguido por Verstappen, tercero es David Coulthard, que salía en 7ª posición de la parrilla de salida. Lo había dicho Häkkinen, que nadie nos dé por perdidos o nadie nos dé por muertos, porque salimos 7º y 8º. El año pasado salíamos muy atrás y acabamos en el podio. Es un circuito cortito, un circuito muy rápido, en el que se pueden remontar posiciones rápidamente. Retirados de carrera, Trulli por exclusión, Ralf Schumacher por avería, Fisichella por avería, y Häkkinen y Frentzen, que se veían envueltos en esa parada de sus motores, de sus vehículos, de sus monoplazas, cuando el semáforo se ponía a 0, es decir, se daba la salida al Gran Premio de Austria. No puede con Panis, Michael Schumacher lo está intentando, pero no puede con el VAR Honda del piloto francés, un piloto que se ha demostrado muy competitivo este año y que está
en casi todas las carreras por delante del que se podría suponer es su jefe de escuadra, del campeón del mundo Jacques Villeneuve. No está pudiendo con Panis, Panis lo está haciendo mejor que el canadiense y ahí está aguantando el empujón, el estirón de un Michael Schumacher que intenta, que desea volver al tren de cabeza, que intenta, ahora sumaría tan solo un punto, sumar más puntos, pero habrá que esperar a las tácticas de repostaje porque de momento se ha estabilizado la clasificación, vuelta número 20, la carrera es a 71. Barrichello primero, Verstappen segundo, Coulthard tercero, Raikkonen, la sorpresa, el jovencísimo piloto finlandés, el llamado a sustituir a Mika Häkkinen en cuarta posición, quinto Panis, sexto Michael Schumacher. Detrás de él, y ya ha perdido bastante terreno, va Montoya. Y ya en un grupito en el que se abren bastantes segundos, a 16 concretamente de Montoya, Irvine, Villeneuve y Pedro Martínez de la Rosa. De la Rosa que está rodando algo lento, 2 segundos más lento que Villeneuve. O bien tiene problemas o se ha encontrado con tráfico en pista Pedro. Algo sucede en el Jaguar del piloto español cuando vemos a su ex compañero Verstappen, que está sorprendentemente colocado en esa segunda posición. Verstappen ayer protagonizó 2 salidas de pista bastante espectaculares, una por la mañana en los libres, otra en la sesión de clasificación, y hoy este Arrows con motor Asiatic está siendo una de las sorpresas de este Gran Premio de Austria de Fórmula 1 aquí en el circuito de Aunoring, a unos 200 kilómetros de Viena, a pesar de que los cantores los han visitado antes del inicio de la prueba. Sorpresa absoluta la del holandés, que en la sesión de clasificación conseguía el puesto 16º, no es un coche precisamente de los rápidos, y esta mañana en la sesión matinal, en el warm-up, tan solo conseguía el puesto 14 en los tiempos de todos los pilotos, y de repente, gracias a esa salida interrumpida de los coches que se quedaron clavados en la parrilla, se ha visto beneficiado y está luchando en estos momentos por el triunfo. La carrera continúa estable, Barrichello primero, Michael Schumacher intentando remontar por detrás, pero no puede con Oliver Paris, vuelta 21, momento para la publicidad, volvemos rápidamente. Vuelta que pasa y tenemos a Michael Schumacher que no consigue pegarse a la estela, alcanzar el rebufo de Oliver Panis, el que sí se ha despegado, se ha deshecho ya de su perseguidor, es el Barrichello, que está girando muy regular en un tiempo de 1.12, 2 décimas más rápido que Verstappen. Verstappen ya ha perdido un poquito el hilo de Barrichello. Barrichello no tiene a nadie por delante, ahora puede viajar cómodo en cabeza. David Coulthard está recortando también las diferencias constantemente con el piloto holandés, es de tan solo 1 segundo y 1 décima, aunque ahora es Verstappen el que ha decidido marcar la vuelta rápida. Está haciendo unos parciales superiores a los de Barrichello y de Coulthard. Y habrá que saber también con cuánta gasolina, ¿ves? Con cuánta gasolina ha salido Verstappen, con poquita, porque ya tiene que entrar en boxes a cambiar neumáticos y a repostar. Y el que no está rodando nada bien es Pedro Martínez de la Rosa, que a pesar de estar marcando malos parciales hace su mejor vuelta, algo extraño, pero está rodando en 1.15.4, está rodando 2 segundos más lento que Villeneuve. La referencia en este caso sería su compañero Irvine, está siendo 1 segundo y algo más lento que el Jaguar de Irvine. Entra Jos Verstappen en boxes, Barrichello marca la vuelta rápida en este paso por línea de meta, y ahora sí empieza a jugarse la carrera en la estrategia de repostajes. Vamos a ver cómo tarda el piloto holandés. Neumáticos, gasolina. Va a ir a 2. Va a ir a 2. 12 litros por segundo. Está claro 6 segundos repostando. que los equipos de cabeza van a optar por una sola parada. Todos van a intentar hacerlo lo más tarde posible. Por lo menos eso es lo que nos comentaban en el pit lane. Pero ya sabemos que en la Fórmula 1 una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace al final. Pues con esta entrada en boxes recupera el segundo puesto David Coulthard, que salía séptimo en la parrilla de salida, que veía como Mika Häkkinen se quedaba literalmente clavado. Vuelta 23, Barrichello de nuevo haciendo el mejor registro. Esa es la diferencia visual que lleva con respecto a Coulthard.
Detrás de ellos viene Raikkonen, la revelación de la temporada. Recupera un puesto Michael Schumacher, que pasa al quinto por detrás de Oliver Panis, que se resiste al adelantamiento. Vamos a irnos unos momentos a la publicidad y veremos si a la vuelta de este lapso de tiempo Michael Schumacher ha conseguido dar caza al piloto francés.
mejores caras en el box de Ferrari porque Michael Schumacher ha conseguido adelantar a Oliver Panis. Ahí tenemos a Fernando Alonso rodando en el puesto número 14. Y decíamos que en esta breve pausa Michael Schumacher ha tenido tiempo de adelantar a Oliver Panis, eso sí, jugándose un poquito el tipo, lanzándose a cuchillo en una de las curvas. El francés ha tenido que levantar el pie, lo ha hecho como Montoya, y también luego ha tenido tiempo suficiente para adelantar a Kimi Raikkonen, al jovencísimo piloto nórdico de la escudería Sauber, que no le ha presentado tampoco ningún tipo de problema. Ya tenemos a Schumacher recortando posiciones, avanzando hacia la cabeza, hacia la victoria de esta carrera. Una victoria que todavía no tiene en la mano porque se le interpone su compañero de escudería, el brasileño Rubens Barrichello, que continúa girando en primera posición, y David Coulthard, que observen cómo va manteniendo posiciones, distancias, conforme van cayendo pilotos doblados con respecto a Barrichello. Barrichello, que ha adelantado a Luciano Burti, se va por Pedro de la Rosa. Ese es el Jaguar de la Rosa. Está perdiendo mucho tiempo, vuelta a vuelta. El español ha salido con mucha gasolina, pero algo sucede en el motor de ese Jaguar que no está rindiendo, ya que Alesi estaba hace 4 vueltas a 4 segundos y ahora ya el francés está por delante de Pedro Martínez de la Rosa. Problemas para el piloto español, que ya nos advertía iba a salir mucho más cara de gasolina. Su compañero de equipo Eddie Irvine, eso le iba a obligar a ir más lento en las primeras vueltas, pero también le iba a permitir ir tan solo a una entrada en boxes, con lo cual ganaría ese tiempo que se pierde parando a repostar. David Coulthard, que juega al gato y al ratón con Barrichello, poniendo por medio a pilotos doblados, y Schumacher, que tiene el mismo obstáculo, está también entrando en la zona de pilotos doblados, lo que aprovecha Montoya. Hay problemas para el piloto del equipo Prost, para Burti, el piloto al que sustituyó Pedro Martínez de la Rosa en la escudería Jaguar. Ha tenido que salirse de pista en ese adelantamiento al perder la estela, la zona limpia. Vemos cómo también es adelantado Fernando Alonso por Raikkonen. Duelo de jovencitos aquí. Sí, pero claro, uno va con 100 caballos más que el otro. Ahí está cómo ha perdido la trazada limpia al haber visto la bandera azul. Ha intentado dejarle paso a David Coulthard y al salirse de la zona limpia, el coche se le ha ido fuera del asfalto. Y casi se lleva a Jenson Button por delante, Luciano Burti. Vuelta número 30, Barrichello líder, Coulthard segundo, Michael Schumacher tercero. El duelo es ahora entre el piloto escocés y el piloto alemán. Cuarto es Raikkonen, quinto Panis, sexto Montoya, también marcando vuelta rápida. Séptimo Verstappen, que después de esa entrada precipitada en boxes ha ido perdiendo ese ritmo que le había permitido ir segundo. Octavo es Irvine, noveno Villeneuve. Ahí está Coulthard con De la Rosa. Pues vamos a ver cómo le dobla el español y así podremos juzgar si es que tiene problemas de tracción, tiene problemas mecánicos o simplemente es la potencia, la diferencia de potencia entre el Jaguar. Sí, la diferencia de potencia entre el motor del Jaguar y el motor de David Coulthard. Ahora es Michael Schumacher el que está detrás del piloto español. Pedro ha manifestado que salía a terminar la carrera, que lo que quería es hacerle kilómetros a este coche para ir sintiéndose cómodo en él y para ir aprendiendo cómo funciona. Acaban ustedes de ver cómo Villeneuve se quitaba esas películas de la visera de su casco. Ese es Eddie Irvine, el irlandés, que es octavo clasificado. La diferencia entre Irvine y Villeneuve es de tan solo 1 segundo y 1 décima. Villeneuve detrás recuperando posiciones después de que ya adelantara a Pedro Martínez de la Rosa, y en el intento de adelanto a Eddie Irvine en esa curva que acabamos de ver patinó, derrapó, y observen también la suciedad, el aceite y la goma, las mezclas que van despidiendo los pilotos de delante, como van ensuciando las cámaras subjetivas de los coches, también la visera de los pilotos. Ahí está Villeneuve dando caza a Eddie Irvine, luchando por entrar entre los 10 primeros. Volvemos a imágenes de cabeza de carrera. Barrichello volviendo a marcar el mejor tiempo en el último parcial. Es normal porque los pilotos van consumiendo gasolina, van quitándose peso de sus depósitos y eso les permite ir cada vez más rápido. La diferencia entre Barrichello y Coulthard es más de 3 segundos, casi 4.
era de un segundo hace tan solo unas pocas vueltas, pero los pilotos doblados han impedido a David Coulthard seguir el ritmo que ha impuesto Barrichello en cabeza, y ya vemos en imagen cómo Michael Schumacher viene desde atrás a la caza de David Coulthard y cómo hay tensión en el box de McLaren. Por cierto, que hay que recordar que están fuera de carrera Tarso Márquez, Enrique Bernoldi, Jarno Trulli, Ralf Schumacher, Fisichella, Häkkinen y Hein-Harald Frentzen. Por lo tanto, 15 vehículos en pista en este Gran Premio del que llevamos 32 vueltas disputadas. Un Gran Premio idílico, un circuito que está ubicado en plenas montañas, en las montañas de Heidis, como se suele decir por aquí. Las por aquí montañas del Tirol. Del Tirol, un paisaje fantástico, aunque yo rodeados de nieve. Lo que pasa que a David Coulthard, cuando se le dice que aquí vive Heidi, pues se le pone un poco los pelos de punta. Aunque son castillos que más bien parecen de los mosqueteros y Milady de Winter, ¿no? Pero decía que a David Coulthard, cuando le dices lo de Heidi, se le ponen los pelos de punta, porque su divorcio, a pesar de que no se había casado, su ruptura del compromiso matrimonial con la modelo Heidi le ha costado 900 millones de pesetas. Por lo visto tenían un contrato que en caso de incumplimiento por parte del piloto tendría que indemnizar a la modelo, y la cifra final que han pactado los abogados es de 900 millones de pesetas. 4 años de relaciones, ¿no? Le ha costado caro el ser el nuevo soltero de oro de la Fórmula 1 al escocés David Coulthard, que incluso llegó a decir que Heidi le traía mala suerte. Y eso que se salvó con ella de un accidente aéreo en el que los pilotos del avión perdieron la vida. Pero en fin, volver a la vida después de un accidente hace reflexionar, y ahí está David Coulthard, mucho más valiente que en otras temporadas, con mucha más suerte, luchando ahora sí por el título en este año aciago, en este año negro para un Mika Häkkinen que hoy ha vuelto a ver cómo la mala suerte se cruzaba delante de su camino. Ya se cruzó en Barcelona cuando a apenas 1 kilómetro de la meta rompió su motor por culpa del embrague. Aquí ni siquiera el motor se le ha querido poner en marcha en la salida, y ahí está Pedro Martínez de la Rosa aguantando a duras penas como le van doblando otros pilotos que consiguen ir más rápido que el español. Vuelta rápida para Michael Schumacher en la 34. 1:11.314. Los hombres de McLaren trabajando en el repostaje de David Coulthard. Los de Ferrari, ahí está Ross Brown, pensativos porque de momento tienen la primera posición en este hombre Rubens Barrichello, y la tercera en manos de Michael Schumacher. Y todos los especialistas muy atentos al resultado que se pueda producir hoy, ya que Austria marca en el calendario un punto de inflexión. De imponerse aquí los Ferrari sobre los McLaren, prácticamente darían por sentenciado el campeonato a favor de los coches de Maranello, de los coches del cabalino rampante, que han tenido un comienzo de temporada espectacular, luego tuvieron un bache y ahora parece que han recuperado de nuevo la forma, que han encontrado de nuevo los reglajes oportunos. Lo estamos viendo en esta mañana de carrera increíble, de carrera emocionante. Esas 13 primeras vueltas, Pedro, creo que han sido de las más emocionantes que hemos visto en los últimos años, con 6 y hasta 7 coches luchando por el primer puesto, hasta que Verstappen decidió entrar en boxes para repostar, y a partir de ahí cambiaron las tácticas de los equipos. Esta es una imagen ralentizada de Rubens Barrichello. Observen qué fino está andando hoy el brasileño, que bien lo está haciendo, con esos pequeños cambios aerodinámicos que ha sufrido el Ferrari. Observen, solo tiene una sección en el alerón trasero, y han descargado muchísimo los coches la carga aerodinámica para poder correr más en este circuito casi recto, en el que también los motores pierden mucha potencia porque se corre a 600 metros de altitud en medio de un circuito de montaña. Y el que está volando es el Ferrari de Michael Schumacher. Nueva vuelta rápida, lleva 2 consecutivas, un tiempo de 1:11.179. Es el que ha marcado en la vuelta 35 el piloto alemán. Y recordemos, Jesús, que tal vez a partir de hoy Ferrari pierda a su presidente, a Luca Cordero di Montezemolo, porque Berlusconi, si es el nuevo presidente de la República Italiana, ha dicho que se va a llevar de ministro, no sabemos de qué cartera, a Luca Cordero di Montezemolo, que es el presidente de Ferrari. Bueno, pero eso lo decidirán las urnas. Las urnas, que hoy son importantes tanto en España, en las elecciones en el País Vasco, como en Italia. La verdad es que la decisión de Berlusconi de dar cabida en su gabinete a Montezemolo ha sido acogida con cierta indiferencia en el mundo de la Fórmula 1.
Y por cierto, ¿cómo va Montoya? Le acabamos de ver en imágenes. Montoya ha recuperado posiciones. Acaba de marcar el mejor parcial en el primer sector, pero quien tiene problemas ahora es Pedro Martínez de la Rosa. Ustedes no le ven en pantalla. Pedro está luchando por la 11ª posición con Jenson Button. Ha marcado su mejor vuelta al español, 1:13.978, pero tiene ya a 8 décimas de segundo, es decir, justo detrás de él, al piloto de Benetton Renault, el inglés Jenson Button. Problemas para el piloto español, que se ve relegado a las últimas posiciones, con tiempos mucho más elevados de los que creíamos podría permitirse marcar con el coche, cuando, hablando de Jaguar, se preparan para la entrada posiblemente de Irvine, que llevaba mucha menos gasolina que Pedro Martínez de la Rosa. Vamos a ver por qué Pedro está rodando en esos tiempos. También Alonso no está consiguiendo unos buenos tiempos. Es 2 segundos más lento que Nick Heidfeld, que es el último clasificado. El alemán está a 22 segundos de Fernando Alonso, pero el asturiano está intentando dar caza a Luciano Burti, que es 13º, o como diría el maestro Ángel Nieto, el 12+1. Montoya, que acaba de adelantar a Oliver Panis, que ya antes había hecho de tapón a Michael Schumacher. Montoya, que sigue recuperando posiciones, aunque no al ritmo trepidante al que lo ha hecho Michael Schumacher. Ahí vemos el adelantamiento, como Oliver Panis le ha abierto la puerta, y como la mayor superioridad mecánica del Williams, esa mayor potencia, dicen que lleva el motor más potente hoy en día de la Fórmula 1, le ha permitido adelantarle en plena recta. Vemos a Pedro. Creía que iba a ser Irvine. Pedro cambiando de neumáticos. No hemos visto si ha repostado gasolina en las imágenes, no lo hemos podido comprobar. Desde nuestra posición no tenemos visión directa sobre el box de Jaguar. Repostado combustibles y cambio de neumáticos, y vamos a ver si estos nuevos neumáticos le permiten a Pedro hacer mejores registros, mejores cronos, y por lo tanto recuperar posiciones. 33 vueltas para el final, líder de la carrera Barrichello. Ahí tienen, en el mismo plano estaban los 3 hombres del podio: Barrichello, David Coulthard y Michael Schumacher. Un Michael Schumacher que jamás ha vencido aquí en el circuito austriaco. De hacerlo hoy, sería la primera victoria en el A1 Ring en Spielberg de su carrera deportiva, y él ha manifestado antes de tomar la salida que estaba dispuesto a romper con ese maleficio, que era el único circuito que se le resistía, y que de una vez por todas hoy tenía que acabar con ese maleficio. David Coulthard, que sigue manteniendo de forma regular en su crono el 1:11 décimas de diferencia entre los 3 pilotos, cuando vemos la cámara ralentizada del Williams de David Coulthard, un Williams que también ha sufrido ligeras modificaciones aerodinámicas para este circuito, y cómo se subía prácticamente por las paredes en esa curva número 1. Ahora la actividad vuelve a los boxes. Es el equipo Minardi el que prepara el cambio de neumáticos y el repostaje para Fernando Alonso, ya que Tarso Márquez, el piloto brasileño, su compañero de equipo, quedó fuera de carrera hace unas vueltas cuando se salió de pista. Y los 3 primeros rodando prácticamente en los mismos tiempos. Barrichello en 11:6, Coulthard en 11:3, más rápido que Barrichello, pero atención, porque Michael Schumacher lo hace en 11:2, casi 2 décimas más rápido. Ahí vemos a Fernando Alonso casi 2 décimas más rápido que David Coulthard. Fernando Alonso ya decelerando para entrar en boxes. Barrichello, que mantiene las diferencias, y por detrás Pedro Martínez de la Rosa, que tras su entrada a boxes ha pasado a la última posición, por detrás de Fernando Alonso, que giraba en 13ª posición, y de Nick Heidfeld. Ese es Michael Schumacher, que está intentando dar caza al escocés David Coulthard. La distancia entre ellos se va recortando, pero supongo, Jesús, que la entrada en boxes de Ferrari y McLaren va a ser nuevamente una batalla casi de inteligencia dentro de los cerebros de Ross Brown y de también Adrian Newey. Hemos visto cómo hoy se producían adelantamientos dentro de la pista, pues posiblemente ahora jueguen los adelantamientos dentro de los boxes. Alonso entra en boxes. Vamos a ver la diferente táctica por la que han optado tanto McLaren como Ferrari. Una guerra, una batalla de tácticas a la que ya nos acostumbraron en temporadas anteriores. Pedro observando
el repostaje en visión directa, el repostaje de Fernando Alonso por si tuviera algún problema en este circuito en el que el 71% del tiempo, ahí tenemos al piloto asturiano que está tardando demasiado. No así en Benetton, donde le hacen el cambio a Button de forma más precisa. Ahí está el repostaje del piloto británico Fernando Alonso en boxes, y me da la impresión, Pedro, de que no vuelve a pista Fernando. Han entrado incluso los mecánicos hacia boxes a buscar una pieza. Está Fernando dentro del coche, tiene problemas. Ya nos lo anunciaban que este motor no estaba en disposición de aguantar tal vez toda la carrera. Recordemos la precariedad de unos motores que son... Dilo, motor reciclado. Motor reciclado del año 1999 y no son los motores de Stewart los que sí funcionaban perfectamente. Se baja Fernando Alonso. Se acabó. Vuelta 41, final de carrera para Fernando Alonso, que ha visto cómo cedía la mecánica de su motor. Esta mañana ya ha tenido mala suerte, no le arrancaba el coche. Ha tenido que coger el muleto no iba bien. Para la sesión matinal no le arrancaba el coche, el muleto no iba bien, se ha tenido que bajar del muleto cuando le han puesto el coche en marcha y se ha dado cuenta de que con ese motor hoy difícilmente podría acabar la carrera, como así ha sucedido. Solo ha aguantado 41 vueltas. Ahí está Fisichella, el piloto de Benetton, el otro piloto Renault, compañero de equipo por tanto de Fernando Alonso, y problemas para Montoya. Se queda. Ha cedido también su mecánica. Se queda Juan Pablo Montoya, que ha roto el coche. Se retira hacia la cuneta. Vamos a ver, intenta llegar a algún sitio donde no ponga en peligro al resto de pilotos. Bueno, y Pedro, después del espejismo que hemos vivido con la escudería Williams, las cosas vuelven a estar en su sitio. En el podio de nuevo, los Ferrari y los McLaren. Y ojo, porque Raikkonen está muy lejos, pero es también una de las sorpresas. Lo era Verstappen en el inicio de la prueba, ahora es séptimo el holandés, pero el finlandés se mantiene ahí a 13 segundos de Michael Schumacher, que es ese hombre que ustedes ven en pantalla, que está intentando dar caza al escocés Coulthard, los dos Ferraris, y en medio el McLaren de David Coulthard. Un nombre que tiene que quedarse grabado en la memoria de los aficionados. Raikkonen, un piloto que dentro de unos años estará seguramente luchando por el título. Es uno de los pilotos de la nueva hornada, la quinta del biberón, como les llaman a Alonso y a Raikkonen. Pilotos de 19-20 años, ponle el freno de mano. Ponle el freno de mano, Montoya, que se va el coche. Y mientras Juan Pablo levanta la mano despidiéndose del público que le aplaude, vamos a dar un repaso a la clasificación. La verdad es que hay que aplaudirle a Juan Pablo porque nos ha dado unas primeras vueltas emocionantes. Ha estado luchando, batiéndose el cobre contra Michael Schumacher. A punto estuvo de llevarse al alemán por delante. Eso hubiera cambiado total y radicalmente la evolución del campeonato, porque Michael Schumacher, de haberse quedado fuera y haber hecho David Coulthard tal como va en la clasificación ahora segundo, se hubiera igualado de nuevo el campeonato. Ya veremos lo que pasa en las vueltas que quedan. 43 se han dado en este Gran Premio, un Gran Premio que consta de 71 de momento, provisionalmente, porque hasta que baje la bandera a cuadros todo puede suceder. El brasileño Rubens Barrichello, líder de la carrera, segunda posición para David Coulthard, tercera para Michael Schumacher, y el único español que queda en carrera, Pedro Martínez de la Rosa, anda situado en el puesto 14, justo por delante de un Fernando Alonso que acaba de abandonar la carrera por rotura del motor. Unos instantes de publicidad y volvemos rápidamente.
está Barrichello volviendo a pista. La pausa publicitaria la han aprovechado los Ferrari para entrar en boxes, los dos a la vez, vuelta 47. Ya ha pasado el ecuador de la carrera y se queda solo por delante David Coulthard, que todavía no ha entrado en boxes. En la vuelta anterior hemos visto cómo lo hacía este hombre, Michael Schumacher, que dejaba colgando esa rueda delantera, y hemos visto la repetición de cómo se salía de pista. Problemas para Michael Schumacher. Lo hacía también Barrichello. Han entrado al mismo tiempo Raikkonen, que ha tenido un problema con la rueda trasera, se le ha enganchado una tuerca y ha perdido la oportunidad de ponerse por delante de Michael Schumacher. Entraba también Verstappen, entraban casi todos los pilotos, a excepción de Irvine y Villeneuve. Villeneuve lo ha hecho ahora mismo. Coulthard sigue sin entrar en boxes y ha marcado vuelta rápida. Claro, le queda muy poca gasolina al escocés. 1:10.843 para David Coulthard. David Coulthard, que va a aprovechar ahora en abrir el hueco lo máximo posible. Lleva poca gasolina. Los neumáticos, se entiende que en esta pista aguantan bastante. No se degradan como en otros asfaltos. Ahí está Pedro Martínez de la Rosa adelantando a Jenson Button. Un Pedro Martínez de la Rosa que ha utilizado una táctica distinta a la de su compañero de equipo. Echó mucha gasolina de principio para aguantar hasta el final. Luego se vio obligado a entrar en boxes, a cambiar de neumáticos. Una entrada muy rápida. Y ahí le tienen ahora con poco peso y con neumáticos nuevos, recuperando posiciones. Luchando, eso sí, al final de la clasificación. David Coulthard, que acaba de marcar de nuevo vuelta rápida. Está intentando abrir el máximo hueco posible para entrar en boxes. Ahí está Eddie Irvine. Eddie Irvine, que reposta. Lo hace de forma rápida los neumáticos. Carga gasolina suficiente como para acabar ya la carrera, para enfrentarse a las 20 vueltas que faltan. Vuelve a pista. Y hasta que no estén todos los pilotos de nuevo sobre el asfalto y hayan pasado 2 vueltas, no se habrá estabilizado una clasificación que evidentemente y claramente queda comandada por David Coulthard, a la espera, y me parece que lo va a hacer ya, de que entre en boxes a repostar. Ahí está la decisión del equipo británico. David Coulthard, que se encuentra con algún doblado y le va a hacer ceder alguna décima, pero ya todo previsto para que el escocés entre en boxes, reposte y vuelva a pista. Y vamos a ver si consigue hacerlo Pedro antes de que le alcance Barrichello y Michael Schumacher. Esa es la diferencia, 25 segundos, 7 décimas. Se pierden casi 20 aproximadamente. Ahí está, vamos a ver, pisa la línea de boxes. Las cámaras se van a Barrichello, a seguir a Barrichello, que es el... Sí, vamos a ver cuánto tiempo pierde David Coulthard. Aquí se está jugando la carrera, se está decidiendo el título de este Gran Premio de Austria. Lleva casi lisos, los neumáticos delanteros. Nuevos delante, nuevos detrás. Gasolina suficiente. Ahí llega Michael Schumacher, que entra por la línea de boxes para enfrentarse a la línea recta, a la línea de tribunas, y no le va a dar tiempo a David Coulthard de entrar en pista. Sí, lleva tiempo suficiente. No llega Barrichello, no llega Barrichello. Vamos a ver, ahí está la entrada en pista y justo por detrás del Barrichello. Vamos a ver la aceleración. David Coulthard por delante, Barrichello detrás. El adelantamiento se ha producido en boxes. Un adelantamiento que puede decidir el triunfo de esta carrera. Recordemos, David Coulthard salía en 7ª posición de la parrilla de salida y en estos momentos es líder de la carrera con 1,5 segundos de ventaja sobre Rubens Barrichello. Coulthard, que ha mantenido esa primera posición que heredaba por la entrada en boxes de los dos Ferrari. Esta vez la estrategia ha sido más rápida en McLaren que en la casa del Caballero Rampante. Ahí está Ron Dennis vigilando, atento a que David Coulthard siga con ese liderazgo. Lo ha mantenido, ha sido suficiente los 25 segundos, 7 décimas que tenía de ventaja para estar ahora adelante por apenas 1 segundo por delante de Barrichello. Y por cierto, tenemos ya información de qué le ha sucedido a Fernando Alonso. Ha sido la caja de cambios cuando vemos ahí a Pedro. No, Pedro. Esa cinta amarilla en el casco es Pedro Martínez de la Rosa. Pedro también fuera. Pues Pedro Martínez de la Rosa fuera de carrera. Problemas mecánicos para el Jaguar del español. Los dos españoles fuera de carrera por avería. Vuelta 51. Villeneuve subiéndose por las paredes. 10 segundos de stop and go al piloto de Bar Honda.
Vamos a ver si podemos saber por qué ha sido. Por exceder la velocidad en la zona de pit lane, ha sobrepasado ese límite de velocidad. Jacques Villeneuve tendrá que pararse para hacer ese stop and go, 10 segundos. Villeneuve estaba octavo, por lo tanto perderá posiciones en esta clasificación del Gran Premio de Austria. Y ahora que vemos que se siguen rompiendo motores, pues la pregunta del millón: ¿le pasará a David Coulthard como le pasó a Hakkinen en Barcelona? ¿Romperá 1 kilómetro antes de la meta? Pues bueno, habrá que aguantar para saber si eso es así. También puede que fallen los Ferrari. Precisamente Michael Schumacher iba roto en Barcelona, él había cedido ya, estaba llegando a duras penas a meta cuando se encontró con la avería de Hakkinen. Todo puede ocurrir en la Fórmula 1. La tecnología muchas veces se antepone al factor humano, un factor humano que es decisivo para dar el triunfo, pero que cede ante la determinación de la tecnología. Villeneuve, que entra en boxes para cumplir la penalización, esa parada de 10 segundos que le relegará a los últimos lugares. Y Pedro, vuelta 52, ¿cuántos pilotos tenemos ya fuera de carrera? Pues fuera de carrera está De la Rosa, Montoya, Fernando Alonso, Tarso Márquez, Enrique Bernoldi, Jarno Trulli, Ralf Schumacher, Giancarlo Fisichella, Mika Hakkinen y Hein-Harald Frentzen. Era casi la mitad de los pilotos. Quedan 12 tan solo, de 22, 12. Y decíamos que no, porque no nos queríamos creer que tuviéramos tan mala suerte los españoles de quedarnos sin Fernando Alonso. Lo decíamos, la caja de cambios dijo basta. Y ahora veremos qué le ha sucedido a un De la Rosa que ya anunciábamos, Jesús, que iba rodando muy lento, a pesar de ir con mucha gasolina. De la Rosa estaba rodando muy lento, había perdido ya 3 vueltas respecto a los líderes y por lo tanto tenía problemas en ese Jaguar el piloto español. Con Villeneuve fuera de pista, vamos a ver en qué puesto entra. Bandera amarilla, nuevo incidente, salvo que sea la bandera amarilla, porque Pedro de la Rosa está en esa zona. No se puede adelantar con bandera amarilla. Está parado entre el primer y segundo sector, es decir, en la zona de bajada de este trazado de A1 Ring. Esa es la zona de banderas amarillas, porque ahí ha parado Pedro. Tal vez haya piezas o haya suciedad provocada por la salida, por el abandono del piloto español. Villeneuve es el único piloto que no ha entrado en boxes todavía a repostar. Luego tendrá que parar tarde o temprano a echar gasolina. No lo puede hacer durante la parada de penalización. Así que Villeneuve se va a ir abajo en la clasificación. El piloto que subía al podio en Barcelona no va a estar muy lejos en esta carrera de Austria. Una carrera emocionante por saber qué es lo que puede ocurrir en cabeza. Barrichello ha recibido órdenes de atacar, de poner nervioso, de provocar el error en David Coulthard. Se va hacia él cuando vemos la imagen de Michael Schumacher por segunda vez saliéndose de pista. Problemas de estabilidad en el Ferrari de Michael Schumacher. Es una curva complicada esa, la de entrada, ¿eh? Pero ya van 2 veces las que se sale Michael. No es normal en él este tipo de conducción. Él quiere ir por encima de las posibilidades que le permiten los reglajes del coche y se está encontrando con este problema. Así pues, Michael Schumacher va a tener que levantar el pie y la única táctica que le queda de impedir la victoria de David Coulthard, de quitarle puntos, es lanzar por delante a Barrichello. En esta situación, David Coulthard sumaría 10 puntos, 8 puntos, 6 puntos sumaría Barrichello. 8 puntos son la diferencia de puntos que hay entre Barrichello y Schumacher en estos momentos, con lo cual el campeonato del mundo quedaría igualadísimo. Lo que está claro es que Barrichello ha recortado 3 décimas de segundo en esta vuelta a David Coulthard, que en esta número 55 está luchando con igualdad. Están los dos casi en el idéntico tiempo en el primer parcial. Schumacher es 1 segundo más lento. Ese es Montoya, que está explicando que no, que el motor alemán... ¿Lo van a poner a dieta o no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que habrá tenido oportunidad para poder cobrar más dinero por las entrevistas, porque tiene más tiempo que los demás para poder hablar. El caso es que se tiene que poner a dieta. Sí. Frank Williams, que está un poquito gordito, que está pasadito de peso. Pero ¿y qué pasa con los que estamos gorditos? ¿Hay algún problema? Bueno, pero nosotros no montamos en un coche de 400 por hora. Ni cobramos lo que cobra él. Por las entrevistas. Y por correr. El caso es que a Montoya le han dado el alto en su equipo, le han dicho que se tiene que poner en forma porque Frank Williams le escuchaba por radio cuando hablaba con él jadear en algunas partes de la carrera y le ha dicho que eso es porque no está en la forma que debiera estar. 16 vueltas para el final, se reduce la diferencia, menos de 1 segundo entre Coulthard y Barrichello. Más emoción no puede haber. Perdona, eso de jadear, ¿no sería que se interfería el Jaguar de Eddie Irvine? No creo que fuera así. Bueno. Nueva repetición de David Coulthard. La carrera entretenida,
9 décimas. También Coulthard está subidito por las paredes. Y Barrichello, va todo el mundo por fuera de los pianos. Es que esa curva 1 del trazado de A1 Ring se les está atragantando a casi todos los participantes del Gran Premio de Austria durante los 3 días de carrera aquí en Spielberg. Una carrera que se presentaba polémica por todos los problemas, vamos a llamar sexuales, ¿no?, que han tenido los pilotos durante esta semana. El probador de Jaguar, el probador del equipo de Pedro Martínez de la Rosa, Thomas Scheckter, había sido despedido por Niki Lauda por un problema que había tenido con una prostituta en Inglaterra. Precisamente Irvine salía en defensa del chaval diciendo que se tenía que haber venido a Italia, donde tendría menos problemas con las chicas, le sería más fácil ligar. Y por eso decíamos lo de los jadeos pero en no Jaguar. terminan los problemas ahí, porque Ralf Schumacher ha tenido que comprar por una pasta gansa, no se sabe la cantidad, las fotos de... que precisamente va a casarse dentro de poco con ella porque va a ser padre. Pues por lo visto su novia había posado desnuda para algún fotógrafo. 300 y pico fotos que ha tenido que comprar Ralf Schumacher para tapar un escándalo que al final no se ha podido impedir, porque las fotos han salido publicadas en las revistas alemanas. Y lo que decíamos de Irvine, que ante toda esta polémica, Niki Lauda decía: no me preocupa que Irvine sea un playboy, lo único que me preocupa es que traiga a las chicas cuando está corriendo en el coche de Fórmula 1. ¿Qué fama llevan los pilotos? ¿Qué fama llevan los pilotos? El caso es que otra de las noticias de la semana es que se está construyendo un circuito en Moscú y que habrá Gran Premio de Rusia dentro de 2 años. Y que Marc Gené puede estar en un equipo de mitad de tabla el próximo año. Vuelta 56 con este repaso a las noticias de la semana de la Fórmula 1 y con esta pelea que está habiendo sobre el asfalto entre Coulthard, Barrichello y Michael Schumacher. Creo que es un momento que hacemos una pausa de publicidad y volvemos rápidamente a ver en esta pausa qué es lo que ocurre.
No ha habido cambios durante esta pausa. Siguen doblando pilotos. David Coulthard con esa diferencia visual sobre Barrichello de apenas un segundo, una décima. Michael Schumacher aguantando detrás esos 3 segundos de diferencia que no consigue reducir porque cada vez que le pide más al coche casi se va de la pista. Por detrás de ellos Raikkonen cuarto, Panis quinto, Verstappen sexto, todos estos pilotos en los puntos, y tras ellos Irvine, Villeneuve, Alesi, Burki, Heifel y Button. 9 vueltas para el final de la carrera. Observen ese ángulo. Y David Coulthard luchando por aproximarse, por acercarse en la clasificación general del Mundial, que de quedar tal como van ahora clasificados los pilotos vería reducida la diferencia con respecto a Michael Schumacher en 6 puntos y se quedaría a tan solo 2 del alemán. Volvería a recuperarse la estabilidad, esa igualdad emocionante en los primeros puestos de la clasificación. Michael Schumacher, consciente de ello, parece haber tomado una postura más conservadora. McLaren se estarán cruzando los dedos para que no vuelva a repetirse la historia del circuito de Barcelona, del Gran Premio de España, en la que Mika Häkkinen mandaba en la clasificación cómodamente cuando su coche se averió a 1 kilómetro del final. Veremos si hoy no vuelve a repetirse tan mala suerte para las flechas de plata. De momento en las pizarras del box siguen señalándole a los pilotos la diferencia de tiempo que hay entre ellos, entre Barrichello y Schumacher. 1,5 segundos. Michael Schumacher, que parece ahora reducir distancias, y veremos si le da tiempo de sumarse al tren de cabeza. Pedro, ¿tú crees que va a haber táctica de equipo y le van a decir a Schumacher que a Barrichello que le deje adelantar a Schumacher para que coja más puntos? Yo creo que no, y el que está incendiado ahora es el Benetton de Jenson Button. El inglés abandona, coloca el volante en su Benetton Renault porque si no sería multado. Vean cómo salen esas llamaradas por la zona del escape del motor Renault. Rápidamente los comisarios accionan los extintores, pero tú preguntabas sobre la posibilidad de trabajo en equipo. Yo creo que no, que a Barrichello no le van a parar. Y hablando de equipos, hemos conocido ya perfectamente qué le ha pasado a Pedro Martínez de la Rosa. Ha tenido problemas durante toda la carrera con el alerón delantero. Una pequeña salida, tal vez en uno de los pianos, ha dañado esa bigotera del Jaguar de la Rosa. Y después el cambio ha sido, al igual que con Fernando Alonso, el que ha dejado al piloto español fuera de carrera. O sea, los dos españoles fuera de carrera por problemas del cambio. Ya vemos ahí cómo se le ha roto el control de tracción. Wow. Sí, sí. A Button de repente. Y toda la gasolina que quedaba en el escape es lo que ha hecho ese incendio. Le ha dejado el motor absolutamente tirado. Problema electrónico. Ahí vemos también como problemas para Burki, el piloto brasileño que se cruza delante de Heifel en la curva número 1. La curva fatídica. La curva fatídica de este Gran Premio. De A1 Ring. Bueno, pues con estas son 11 los pilotos averiados fuera de carrera. De los 22 que participan, pues la mitad, el 50%. La mitad fuera. Y en este equipo... en esa posición de rezar están en el equipo. Bueno, y además... McLaren rezando porque no les ocurra a ellos algo similar. No están de muy buena suerte porque hoy se conocía la noticia de la muerte de Paul Morgan en un accidente de tráfico. Uno de los responsables de Ilmor. Recuerden que son también Ilmor, el equipo asociado a McLaren para el desarrollo de los motores Mercedes de la escudería británica. Michael Schumacher reduciendo distancias. Quedan ya menos de 8 vueltas para que termine la carrera. Y tú dices que no, pero a mí me da la sensación de que algo le han dicho a Barrichello. Bueno, reducir las distancias no las reduce con Coulthard, pero Michael Schumacher se le está echando encima. En un momento dado se puede tomar esa decisión. Está rodando 2 puntos son 2 puntos. 3 décimas más rápido por segundo el alemán que el brasileño, aunque ahora están en una milésima en el primer sector. 17.721 para Rubens, 17.722 para Michael Schumacher. 6 vueltas para el final. David Coulthard se mantiene firme, sólido en esa cabeza, con casi 2 segundos de ventaja sobre Barrichello, con casi 3 sobre Michael Schumacher. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estas últimas vueltas, si hay decisión de equipo, si algún doblado se interpone en este triunvirato, o si la
mala suerte, la mala fortuna provoca algún desfallecimiento mecánico que obligue a uno de los pilotos a levantar el pie o a quedar fuera de carrera. Ahí va Oliver Panis en quinta posición. Tras el Verstappen, la carrera ya ha quedado absolutamente rota, fragmentada, con esas 11 bajas que ha habido a lo largo de las 66 vueltas que ya llevan transcurridas. Las mecánicas que empiezan a ceder, el adelantamiento del doblaje, mejor dicho, de Raikkonen sobre Burti. Raikkonen, que está cuarto, recordemos que sería su mejor actuación en su debut en la Fórmula 1. Fue sexto en Australia, consiguió un punto aquí, estaría en cuarta posición momentánea. 5 vueltas y todo el mundo mirando los cronómetros. Se mantiene estable la diferencia entre Coulthard, Barrichello y Michael Schumacher. No ha habido cambios en esta vuelta. El más rápido es Schumacher en el primer parcial de los 3 pilotos. 17.713, el mejor sector de Michael en toda la carrera. Claro, Jesús, ahora ya queda muy poco combustible y van a ir bajando los tiempos registro a registro. En un circuito en el que el 71% del recorrido se hace con el pedal a fondo, con el pie abajo. Solo hay tres frenadas, vamos a decir así, un poco intensas. El resto del circuito es gas, gas, gas. Se sube, se baja por estas montañas, por la ladera de este precioso valle de Spielberg. Y ahí están los 3 hombres del podio pasando de nuevo por lista de meta. Y la impresión que nos da aquí es que la distancia es equidistante entre los 3. 1 segundo y 1/10 de Coulthard a Barrichello y precisamente otro segundo y 1/10 de Barrichello a Michael Schumacher. Están rodando todos en 1:11, son los únicos que están girando en ese tiempo. Coulthard lo hace en 19, Barrichello en 14, mientras que Michael Schumacher lo hace en 12, por tanto el más rápido del trío. Aunque ojo, ahora se lanza Barrichello a vuelta rápida. Va en vuelta rápida, mejor crono, uno de los primeros y lo más importante es el sector número 1. La repetición de ese ángulo de 45 grados. Como los coches aprovechan que el piano no es muy alto para arañar prácticamente el arcén. 4 vueltas para el final. Barrichello ha cedido la vuelta rápida porque en el segundo sector ha cometido un error. A esperar de nuevo el paso por la línea de tribunas para saber la diferencia que hay entre los pilotos. Parece que Barrichello ha recortado un poquito con David Coulthard, o Schumacher se ha retrasado con respecto a Barrichello. Ya no es totalmente equidistante esa diferencia. 3 décimas ha rebajado Barrichello con Coulthard. También ha rebajado 3 décimas Schumacher con el escocés. Así pues, ahora tan solo 8 décimas Barrichello del McLaren. 1 segundo de diferencia estable entre Schumacher y Barrichello. Por detrás no hay cambio de posiciones. Raikkonen, Panis, Verstappen, Irvine, Villeneuve, Alesi, Heifel y Burti. Veremos qué pasa ahora con la pista casi limpia de doblados. En el primer parcial pierde 1/10 David Coulthard respecto a Barrichello y Schumacher. Una carrera absolutamente loca, en la que ya desde que se pusiera el semáforo en verde no pararon los incidentes, y una carrera, Pedro, que se va a decidir por táctica, con un adelantamiento en boxes que ha hecho David Coulthard a los Ferraris de Barrichello y de Schumacher. Les devuelve la moneda que en otras carreras perteneció a la escudería de Maranello. Bueno, ha mantenido esa distancia ahí, si no hay errores de pilotaje en estos últimos instantes. Ahora acaba de marcar el mejor registro en el segundo sector. Y les endosa, 11-0, Pedro. les endosa 1/10 de segundo. Ha ganado 1/10 de segundo Coulthard, pero está claro que esos 25 que tenía de ventaja antes de entrar en boxes han sido fundamentales para luchar por el triunfo. 2 vueltas para el final. Nadie se va, nadie se levanta, todo el mundo atento a lo que pueda pasar en estos últimos kilómetros, sobre todo por la experiencia de lo que vimos en el Gran Premio de España. Ahí tienen sobreimpresionada la diferencia que hay entre Coulthard y Barrichello. Ni siquiera llega ahora a 1 segundo. 9 décimas entre los dos pilotos. Pierde 2 décimas de segundo en el primer sector Coulthard, y quedan tan solo esta vuelta y otra más. 2 vueltas para acabar. En los boxes los mecánicos, como nosotros, atentos al monitor. Nadie se atreve a despegar los ojos. Pero es que en el segundo parcial les gana 2 décimas Coulthard a Barrichello, pero empata con Michael Schumacher. Visualmente, de nuevo, las diferencias parecen iguales entre los 3 pilotos.
casi un segundo entre ellos, 9 décimas tal vez, 0,9. 0,9 en las pizarras, 0,9 para los tres. Ahí están de nuevo en la última vuelta. Entramos en los últimos 4 kilómetros de carrera. Es la distancia, la longitud que tiene este circuito. 4 kilómetros, 300 metros. Emoción en los dos boxes, emoción en el graderío. En McLaren cruzan los dedos, no quieren ver repetida la historia del pasado Gran Premio, y ahí va David Coulthard, consciente de que son tan solo unos metros los que le separan de la victoria y de ponerse a tan solo 2 puntos en la clasificación general del líder provisional, que volvería a ser Michael Schumacher. Los mecánicos de McLaren ya sobre el muro. Barrichello que no cede, no hay táctica de equipo, no le han dicho al brasileño que levante el pie para dejar pasar a Schumacher, y son 2 puntos que a lo mejor a final de temporada podrían llegar a ser decisivos, Pedro. Tenemos ya las cuentas en cuanto pase la bandera a cuadros. Ahí está ya en la recta. David Coulthard vence el 6º Gran Premio. Sí, le ha dejado pasar. Ha dado la impresión de que levantaba el pie. Sí, le ha Michael dejado segundo. pasar. Michael segundo. Hemos dicho que no, pero al final ha habido Lo han hecho. órdenes de equipo. Schumacher, Barrichello ha levantado el pie y Schumacher ha sumado 2 puntos más que el piloto brasileño. Luego son 4. Todo vale, ¿eh? Todo vale en la Fórmula 1. Claro, tú lo decías, 2 puntitos y al Son final 2 lo han puntitos que decidido. al final de temporada resulta que pueden ser decisivos. Los campeonatos muchas veces se ganan por 1 punto, por 2 puntos, pues esos 2 puntos Ahí ven ustedes. los ha rebañado Michael Schumacher, no ha querido darlos por perdidos, y Barrichello ha levantado el pie en la llegada recta cuando ha visto que ya no podía hacer nada por vencer a David Coulthard, que David Coulthard no iba a cometer un error, no iba a tener un desfallecimiento mecánico. Ha levantado el pie y segundo puesto para Michael Schumacher. Siguen pasando coches por línea de meta. Raikkonen en cuarto, la revelación de la... Ahí lo tienen. Levanta. David Coulthard y Barrichello levanta el pie para que Schumacher Para que luego sume se 6. quejen, para que luego se quejen de el brasileño al que colocan fuera de Ferrari el próximo año. Ahí está la repetición de esa cesión de puntos. Lo dije la pasada temporada y Labor luego de decir, equipo. Ferrari tiene que darle gracias a Rubens Barrichello del título del año pasado. Y no se merecen las críticas que está recibiendo el brasileño por parte de la prensa italiana. Bueno, esa es tu opinión. Creo que no. Cada uno ve lo suyo, pero Cada está uno es claro libre de opinión. que Barrichello ha hecho trabajo para equipo en Ferrari, ha dado 2 puntos que, como tú decías, pueden ser vitales a final de temporada. La clasificación queda así: 42 puntos para Michael Schumacher, líder del Mundial, 38 para Coulthard en segunda posición y 18 para Barrichello, que es tercero. Ahí está Rubiño, contento. Que ha hecho hoy muy bien su trabajo. En Ferrari también tienen que estar contentos con los dos, con él y con Michael Schumacher, porque son líderes, 60 puntos. McLaren ahora es segunda con 42. Sí, ahí sí que hay grandes diferencias, porque McLaren con Häkkinen está teniendo este año una temporada mucho más que negra, más negra que la pintura de sus coches. Ahí llega David Coulthard, vencedor de una carrera extrañísima. David Coulthard salió séptimo en la parrilla de salida. Los incidentes que se produjeron a lo largo de la prueba le permitieron alcanzar el pelotón de cabeza, y luego en boxes, en un cambio rápido, en un cambio estratégico de neumáticos y en un repostaje muy bien hecho por parte de su equipo, se permitió el lujo de entrar en pista por delante de los Ferrari. A la postre, esa medida táctica, ese acierto técnico ha permitido a McLaren vencer en esta carrera, y tienen sobreimpresionada la clasificación. Coulthard, Schumacher, Barrichello, Raikkonen, Panis y Verstappen en los puntos. Fuera de los puntos, Irvine, Villeneuve, Heidfeld, Alesi, y en 11ª posición y último por hoy Burton abandonaron Button, De la Rosa, Montoya, Alonso, Márquez, Bernoldi, Trulli, Ralf Schumacher, Fisichella, Häkkinen y Frentzen. Una criba auténtica la que hoy hemos vivido en este circuito Auno-Ring de Spielberg en Austria. Segunda victoria de la temporada para David Coulthard, lo hacía en Brasil, lo ha hecho también aquí en Austria, en Auno-Ring, un circuito que sigue siendo fatídico, negativo para Michael Schumacher. Nunca ha conseguido la victoria el alemán aquí en el trazado austriaco. Tendrá que esperar al año que viene, seguro que volverá a Austria con ambiciones renovadas de romper con ese maleficio, pero eso sí, hoy en Austria hemos visto cómo los Williams pueden seguir dando guerra, pueden optar a victoria en próximas carreras, y hemos visto también cómo
Juan Pablo Montoya está dispuesto a plantar cara. Schumacher a punto ha estado de dejar fuera de carrera al alemán. Con estas imágenes nos despedimos. Vamos a esperar primero a la entrega de los trofeos. Ahí tenían sobreimpresionada la clasificación del Mundial, cómo queda. Recordemos. Ahí está Raikkonen, vean la imagen del niño Raikkonen que felicita a Barrichello y ha hecho un gran trabajo el brasileño. Burti, que hablaba también con Rubens, y ojo porque ahí puede estar la noticia. Se habla muchísimo de que este hombre, Barrichello, ahí le saluda Joe Ramírez y Jean Todt, podría ser sustituido el próximo año precisamente por Kimi Raikkonen, el finlandés que le saludaba en la zona de pesaje de este trazado de A1 Ring. También dicen que Button al final elegirá Schumacher a quien quiere por compañero. Lo hace siempre. Lo que está claro es que la escudería Toyota, que va a incorporarse el próximo año, va a decidir muchos puestos, muchos de los bailes de pilotos que van a empezar dentro de nada. En 15 días, recuerden, el Gran Premio de Mónaco, después Canadá, entre Canadá y el Gran Premio de Europa en Nürburgring, ahí empezarán ya lo que se llaman serpientes de verano para los fichajes. Y en ese circuito, en este bosque, hoy no ha habido ningún ciervo. No ha habido ningún gamo. Ayer sí. Ayer se cruzó uno en mitad de la sesión de entrenamiento. Los peligros que tiene estar en una instalación de este tipo en medio de la naturaleza, un sitio precioso, el público que está disfrutando de un día magnífico. Nunca en Austria, en el Gran Premio de Austria, habíamos tenido tan buen tiempo. Siempre ha hecho frío, ha llovido. Lógico, estamos en montañas rodeadas de nieve. Incluso recuerdo yo en el 87 hubo 3 salidas aquí. Claro. Porque hubo 2 montoneras en las que estaba precisamente y salió con muchísima suerte Adrián Campos. Y hoy no ha tenido tanta suerte su discípulo Fernando Alonso. Rompió la caja de cambios. También idéntica avería para Pedro Martínez de la Rosa. Los 2 españoles fuera de carrera de un Gran Premio de Austria que ha ganado David Coulthard. Segunda victoria de la temporada. Se pone emocionante. Solo 4 puntos de diferencia entre esos hombres que ven ustedes, el escocés y el alemán. La lucha en lo más alto por el título del mundo de Fórmula 1. Y se recupera el orden establecido. Los McLaren contra los Ferrari, los Williams estuvieron ahí. No usaron en Barcelona, contra lo que se dijo, el control de tracción. Sí que lo han utilizado aquí. Por lo visto no les ha dado el resultado apetecido. Tendrán que seguir trabajando en el desarrollo electrónico de dichos mecanismos. Y vaya carreras que está haciendo el escocés. Aquí salía séptimo. Ha ganado. Recuerden también que en el Gran Premio de España el señor Coulthard salía último y estuvo ahí luchando por los puntos, o sea que increíble. Fue quinto en Montmeló. Este es su año. Es el año de David Coulthard. La Coulthard. debacle de Häkkinen es el año de David Coulthard. Ya también se habla de quién va a ser el sustituto de Häkkinen en McLaren. Hay muchos nombres, hay muchos candidatos. Uno de ellos, Jacques Villeneuve, el canadiense, aunque dice que se lo está pensando. El himno británico. En honor de David Coulthard, el escocés vencedor de este Gran Premio. Y vamos a ver la cara de Michael Schumacher, que no consigue subir al cajón más alto en este circuito. Tiene que conformarse con el tercer podio, con el tercer escalón. No hay aspavientos, no hay grandes alegrías hoy sobre el podio de este circuito de Spielberg. Lo importante, Jesús, es que hoy nos hemos vuelto a reencontrar con la Fórmula 1. Recuerden esas primeras 13 vueltas donde hasta 7 pilotos luchaban en un segundo en cabeza. Ha sido increíble. Hay que conseguir ahora que esa emoción, que esa igualdad se estire hasta 40, 50 vueltas. Eso es algo que puede llegar con las nuevas tecnologías incorporadas a los vehículos y con la imagen de Michael Schumacher, líder del campeonato, pero no vencedor hoy en el Gran Premio de Austria. Despedimos esta transmisión recordándoles que ahora podrán seguir con los mejores momentos habidos en la carrera y que dentro de 15 días vuelve la Fórmula 1 en televisión española en Estadio 2. Gentlemen, congratulations.
Congratulations, gentlemen. First, second and third in the Austrian Grand Prix. David Coulthard, the winner. Michael Schumacher in second. And Rubens Barrichello in third place. David, Mika Hakkinen said earlier today that it's a very sad weekend for McLaren, but at the end of it you brought at least some cheer to the team. Yeah, and that's just to explain why I wasn't spraying the champagne for those at home who don't realise we lost a very important member of the team, Paul Morgan, this weekend, and winning this Grand Prix I think is a big boost for everyone in the team. Now, looking at the way the race ran, you ran an incredibly long first stint, longer than anyone else, and then you emerged in the lead. Was that the tactic from fairly early on in proceedings? Yeah, from where I was in the grid, obviously having qualified 7th, it was important to start heavy and just to have the options open depending on how the race went. I was able to lean the engine out early on after the first few laps and save quite a few laps of fuel, as well as obviously with the safety car, and that enabled us to go quite long. David, thank you very much. Michael, you didn't have the dream start to the race. From pole position, you were led away by both Williamses. Can you put your finger on why you dropped back? Not really. We had some kind of problem. Certainly the car didn't start in the way it was supposed to start, and basically I did a manual start afterwards because there is some kind of problems, but I'm sure we will find out. And it's, you know, all these systems are still very new, and like we have seen with David, something happened to him in Barcelona with these systems. Now it happened to me, and I guess a few other people will still get surprises until everything is really reliable. Having worked your way up to second place after your brother retired, there was then the moment with Juan Pablo Montoya that took both of you off the circuit. Could you talk us through that move? I was a little bit upset, obviously, because there was no way he could make that corner, and all he was trying to do is to take me with him out of the circuit. And I mean, he was lost anyway, and to do something to me, then I thought it wasn't really what he should have done, because I had to go into the grass. I couldn't turn in. I nearly hit him. So it wasn't ideal, but that's the way it had gone, and I'm sure I will have a word with him. But that meant that I was, I think, in 6th or 7th position, and I had to work my way through the traffic, which wasn't easy because the Michelin drivers had problems with their tires. So it would have been normally sooner or later I would have passed Juan Pablo, but the other guys were on Bridgestones, and that was much more difficult. I had to wait until they did a few mistakes, and then I took my chance to Panis and to Raikkonen, which both behaved very accurate, and that allowed me to come back into the race and pick up to the two guys in front. Michael, thank you very much. Rubens, you were second until the last corner, and then you pulled over to let Michael through. Why was that? The team has asked me to do that. You're very unhappy about that? No, I'm happy about the situation. I was winning almost the whole Grand Prix, and then of course David went longer, and I lost the race basically like that. That's why I'm feeling unhappy. Thank you, Rubens. David, back to you. The deficit was 8 points to Michael before the start of the race. Now it's halved to 4 points going to Monaco. What do you think about the rest of the season? Excuse me. Well, I think, as you can see, the Grand Prix are going to be very close. Not only between ourselves and Ferrari, but Williams as well. So it really is going to come down to who gets their car and the tyre working well in Monaco. But it's a circuit I enjoy. I've gone well there in the past, so you know, there's everything to play for. David, thank you very much. Now, Michael and Rubens, first with Michael, in your own languages, please. Wir hatten ein ziemlich chaotisches Rennen, muss man eigentlich sagen. Gleich am Start funktionierte das Ganze nicht so, wie es hätte funktionieren sollen. Ich bin beinahe stehen geblieben, musste im Prinzip einen manuellen Start machen, und die sind natürlich nicht immer, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, sowieso schon nicht so gut. Zum Glück habe ich nur diese 2 Positionen verloren und habe dann erst meinen Bruder überholen können, nachdem der Reifenprobleme hatte und das Auto nicht mehr halten konnte oder sonstige Probleme, ich weiß es nicht. Das Gleiche fing dann auch eben mit Montoya an, den ich dann auch überholen wollte, und war im Prinzip viel schneller und war auch in einer guten Position, und war ein bisschen schade, dass er da im Prinzip eigentlich nur drauf aus war, mich mit ins Grüne zu nehmen, weil ich meine, sein Rennen war im Prinzip sowieso hin, und meins dann mit kaputt zu machen, war ein bisschen dumm. Aber
nichtsdestotrotz möchte ich im Rubens Dankeschön sagen dafür, dass er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat, denn auf der Punktesituation muss man einfach sehen, dass wir gegen sehr starken Gegner kämpfen und alle Punkte benötigen. Am Ende vom Jahr wird sich das bestimmt noch auszahlen. Dankeschön. Thank you, Michael. Rubens, in Brazilian, please. Foi uma corrida muito competitiva, foi uma corrida que eu tive muita sorte na hora que o Montoya não deixou o Michael passar, e a partir de então eu tive a liderança. O meu carro, eu não tinha pneus novos na frente, não escolhi os pneus novos como a McLaren e o próprio Michael escolheram como pneus. E nessa coisa eu andava um pouquinho melhor no meio da corrida, mas para o final do stint eu estava um pouquinho mais lento. Uma pena, porque no pit stop a gente perdeu essa batalha, e daí a corrida foi perdida desde então. Thank you very much, Rubens. Thank you, gentlemen.